Buenas noches. Clase de Zohar, Parashat Tetzaveh. Siempre, todas las semanas, cada parashá siempre tiene alguna particularidad. Pero esta es ciertamente extraña. Y son varias las cosas que la hacen diferente. Una de ellas, ya lo explicamos la semana pasada, es el hecho de que la porción de la semana pasada y esta son correlativas en el tiempo entre sí, pero no corresponden al espacio en el tiempo en el que están puestas en la Torá. Sabemos que la porción de Trumá y la porción de Tetzaveh ocurrieron después de el becerro de oro, ¿sí? Que va a suceder, que todavía no apareció en la Torá. Y en general los sabios de la Kabbalah siempre nos dicen de que no hay necesidad de que la Torá sea cronológicamente correcta, porque la Torá los textos de la Torá no aparecen cronológicamente o no aparecen en la Torá para justificar una historia, sino aparecen en la Torá cuando nosotros la necesitamos. Otra cosa que es particular de esta porción es que una vez que terminó el libro de Génesis y empieza desde la primer parashá del libro de Shemot hasta que termina la Torá, el nombre de Moisés, de Moshe, aparece en todas las parashot de la Torá, excepto por esta. Esta es la única parashá en donde el nombre de Moshe no está en la Torá. Sin embargo, el texto no es que habla de algo en lo que Moshe no tiene nada que ver, o cuando Dios le está hablando a quien sea que le está hablando, no le está hablando a Moshe, sino que simplemente el nombre Moshe desapareció de esta porción. Y esto tiene una razón de ser muy específica y una gran lección detrás. De hecho, la porción empieza diciendo Beatá Tetzaveh. Siempre las porciones donde Dios habla con Moisés para que haga algo, empiezan diciendo Vayomer Hashem, y habló el Creador, Vayomer Hashem el Moshe lemor, a Moisés, y le dijo que decirle al pueblo que haga esto, ordenales que tal cosa. Pero acá dice, y vos le ordenarás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no querían poner el nombre de Moisés en esta porción, porque tenía que haber alguna porción de la Torá que no tuviera el nombre de Moisés por una discusión que Moisés tuvo con Dios. Después del becerro de oro, Dios decidió que iba a matar a todo el pueblo de Israel. Dijo, ¿sabes qué? Dice, acaban de ser inmortales durante 40 días, se habían liberado de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, al que le faltaba una mano le volvió a crecer, o sea, vieron los milagros más grandes del mundo y no pueden esperar 6 horas a que Moshe baje del pueblo, baje del monte Sinai. ¿Sabes qué? Esta gente no sirve, le dice Dios a Moisés. Dice, vamos a hacer algo, los voy a matar a todos y vas a quedar vos y tu esposa y vamos a hacer una nueva nación desde tu semilla. ¿Sí? Y te voy a hacer, le dice es muy interesante, ya vamos a ver cuando lleguemos a esa parashá, porque hay dos cosas interesantes. Una, que Dios se refiere al pueblo de Israel como nazis. ¿Sí? En el texto literal en la Torá, en el hebreo, ¿sí? No se traduce de esa forma, pero y le dice a Moisés, le dice vamos a deshacernos de esta gente y de vos voy a hacer un Goy Gadol, un gran pueblo. Sabemos que esto tiene
Moisés no tenía un alma igual que el resto de la gente. Moisés fue la única persona que vivió en este mundo físico. Hay algunos comentaristas que dicen que Rabbi Akiva también, pero por seguro Moisés, por el nivel de profecía al que llegó, fue la única persona que alcanzó el cuarto nivel de alma. Yendo dijimos que hay 5 niveles: Nefesh, Ruach, Neshama, Hiyah y Yehidah. Y el quinto nivel sabemos que solo Mesías va a tener ese quinto nivel de alma. El cuarto nivel de alma, ¿sí?, que es el que corresponde a la sefirá de Jochma, que es prácticamente lo que nosotros conocemos como la luz. Eso era Moshe. Entonces era lógico que Dios dijera: ¿sabes qué pasa? Que como estamos lidiando con gente que tiene un nivel bajo de almas, hacen este tipo de cosas, matémoslos y hagamos un pueblo nuevo. Moshe le contesta a Dios, le dice: si vos sos el tipo de Dios que mataría a todo un pueblo, borrame de tu libro. ¿Sí? No quiero estar en la Torá, no uses mi nombre en tu libro. Y si bien sabemos que gracias a que Moisés intercedió, no solo las personas directas que participaron en el becerro de oro fueron los que murieron. Cuando uno hace un decreto, tiene que ser cumplido. No hay sentencia sin ejecución en lo espiritual. ¿Sí? En el mundo físico puede pasar que una corte pasa una sentencia y después pasa a otra cámara y se revierte. En lo espiritual, una vez que uno hace una sentencia, tiene que cumplirse. ¿Sí? Y lamentablemente, a pesar de que seguramente le habrá dolido más al Creador que a Moshe, porque Moshe se le importaba si no hubiera estado del todo en el libro, si dicen que era la persona más humilde que vivió en la tierra. Sin embargo, de alguna forma había que ejecutar ese juicio que él había proclamado. Otros comentaristas, el Zohar por ejemplo, dice que Moisés sabía que esto iba a pasar. Sabía que se iba a tener que ejecutar esa sentencia, y que de la única forma mediante la cual el Creador iba a poder hablar o darle algún decreto a Moisés hubiera sido con las palabras de Atá. ¿Sí? 2 veces en el capítulo 27, versículo 20, que es el último del 27, y en el 28, 1, las 2 primeras párrafos de la porción de la semana empiezan diciendo Beatá. ¿Sí? Beatá son 4 letras, en realidad Atá es vos, tú, que son las letras Aleph, Tav, Hei. ¿Sí? Era necesario que la primera vez dijera y vos le dirás a la gente. Tranquilamente podría haber empezado diciendo Atá tetzaveh, ¿sí? Vos le vas a decir a la gente que hagan tal y tal, o a la gente que haga tal y tal cosa, y vos le vas a decir, ¿sí?, la segunda vez dirías Beatá. ¿Sí? No hay necesidad que uno diga y si no hay una frase anterior que denote que es esto más esto. ¿Sí? Es raro que empiece diciendo, uno utiliza el de y, ¿sí?, tengo un vaso y una botella. No digo tengo y un vaso y una botella. ¿Sí? No está bien escrito. Sin embargo, nuestra porción empieza
de esta manera. Y ahí es importante, cuando la persona lee la Torá en el Baal Koré tiene que leer esto, hay signos que no están escritos en la Torá, pero que son, se llaman, ¿cómo se dice en español? Cantillations, ta'amim, entonaciones. Hay entonaciones que dicen en qué palabra hay que hacer dónde hay que hacer un punto, dónde hay que... Hay una de las entonaciones, que en realidad no es una entonación, es una barrita así, que por más que una frase sea completa de 5 o 10 palabras, a donde está esa barrita, el lector tiene que llegar hasta ahí, detenerse, hacer una pausa y seguir leyendo. O sea que acá, diría la persona que lo lee, leería Ve'atá tetzaveh et Bnei Israel. Hay un espacio. Siempre que hay estos espacios, el Zohar nos dice que si bien hay una frase más grande, el espacio está puesto para mostrarte que hasta donde está ese espacio, esto también tiene un significado por sí mismo. Beatá tetzaveh quiere decir literalmente, y vos tetzaveh ordenarás, y vos comandarás o darás la orden. Por un segundo vamos a dejar esa incógnita ahí de qué quiere decir eso y por qué está así. Igual, como ya me conocen, saben que va a ser más de un segundo, pero es una manera de... ¿De qué se trata la porción? Por otro lado, tenemos un par de... la energía de la semana. Esta semana tiene varias cosas adicionales a solo la lectura de la Torá. Este próximo Shabbat, y por supuesto si Shabbat es un Shabbat especial, toda la semana tiene esa energía, porque ese Shabbat es la manifestación, es el fruto de esta semana. Este Shabbat es conocido como Shabbat Zachor, ¿sí? El Shabbat de la memoria vendría a ser. ¿Por qué es así? El mastir de este próximo Shabbat es la única lectura de la Torá en todo el año que toda persona mayor de 6 años de edad tiene obligación de escuchar. Ir a escuchar la lectura de la Torá en Shabbat no es una obligación, no es una mitzvah. No dice en ningún lado en la Torá vas a ir cada Shabbat a escuchar la lectura de la Torá, ¿sí? De hecho, no hay ni siquiera una halajá, una ley dentro de los decretos rabínicos. Se recomienda que una persona escuche la lectura de la Torá, pero no hay una ley que diga que es obligatorio. El único Shabbat que es obligatorio, la única lectura de la Torá que es obligatoria, es el Maftir, la última parte, una partecita que se va a leer de otro libro, o sea, no de la porción de esta semana, sino del libro de Barim. Leemos sobre la guerra con Amalek, ¿sí? Se lee una sección que nos recuerda, dice, acordate lo que te hizo Amalek cuando saliste de Egipto y te encontraste con ellos en el camino y pelearon, y al final Amalek va a ser tu enemigo de generación en generación. Midor Dor. Y creo que en el Shabbat o en la porción de Zohar donde sale esa guerra inicial, que fue en la porción de Beshalach, explicamos que en ese lugar de la Torá donde dice Midor Dor, que quiere decir de generación en generación, la palabra Dor está escrita sin letra Vav, ¿sí? Porque sin la letra Vav quiere decir en las generaciones en donde no haya Vav de Zeirampin, donde la gente no esté conectada a la luz, donde no haya espiritualidad, Amalek va a venir y te va a atacar. Y ya hemos explicado muchas veces que Amalek, ese pueblo que tantas veces supuestamente peleamos contra ellos y los eliminamos, y sin embargo siguen siendo el enemigo eterno, es porque el valor numérico de la palabra Amalek
es el mismo de la palabra safek, que quiere decir duda. El eterno enemigo que tiene el pueblo de Israel, aquel que busca la espiritualidad, son las dudas. ¿Sí? ¿Cuáles son las dudas? Y es muy simple. El cortocircuito da energía y satisfacción inmediata. ¿Sí? Para que hacer cosas espirituales den satisfacción inmediata, toma todo un trabajo. ¿Sí? Hay que deshacerse de todas las clipot para que hacer algo positivo, más allá del proceso consciente de saber que eso positivo que estás haciendo puede ser bueno, para sentir placer por hacer algo por otro y no por mí, no es natural a la conciencia del cuerpo. ¿Sí? Cuando como algo que me hace mal pero es rico, me hace sentir bien inmediatamente. Cuando soy egoísta, me siento bien inmediatamente. Cuando tengo ganas de gritarle a alguien y le grito, se siente bien. Hacer cosas negativas se siente bien inmediatamente. ¿Sí? Hacer lo que no es bueno para nosotros es inmediato, más allá de que no sea duradero. ¿Sí? Comiste la ensalada de fruta en lugar de la torta de chocolate, te sentís bien psicológicamente. ¿Sí? Decís, uy, estoy orgulloso de mí mismo, no comí la torta de chocolate, pero tu boca no se siente bien. El cuerpo no siente lo mismo de recibir toda esa cantidad de azúcar que comer, no sé, una galletita de agua. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras reina la conciencia del cuerpo, el cuerpo quiere solo placer ahora. No le importa qué bien, no le importa el después. Y la lectura de Zahor aparece este Shabbat porque siempre precede a la semana donde va a estar Purim. Ahora, tenemos la ventaja, por decirlo de alguna forma, de que Purim ocurre inmediatamente después de Shabbat. Siempre que alguna de estas festividades, estas cosas ocurren inmediatamente después de Shabbat, hay una energía especial porque no hay caída energética. ¿Sí? Se va desde algo que es sumamente elevado, que es Shabbat, directamente a la conciencia de la próxima festividad. Con lo cual, hoy parte también de lo que vamos a tratar de entender un poco, vamos a tratar de entender dos cosas. Una, cuál es la verdadera energía y cuál es la diferencia de hacer Purim en un lugar de manera cabalística a no hacerlo cabalístico. Vamos a tratar de entender eso y vamos a tratar de entender por qué la mitad de ustedes no se registraron todavía. ¿Sí? La parte realmente que es difícil para entender es que saben que van a venir, pero igual nos complican la existencia con la logística de esperar hasta último momento para anotarse. Pero bueno, eso cada quien lo va a tener que tratar de entender. Ok. Entonces, tenemos esta semana Shabbat Zahor, que tiene que ver con... Además hay algo que es muy interesante. Es obligatorio escucharlo a partir de los 6 años. Ninguna otra mitzvah de la Torá se impone a un niño. ¿Sí? Un niño no tiene obligación de hacer hasta los 12 años una mujer o 13 años un varón. No tiene obligación de hacer nada. El mastir, ¿no? Sí, el mastir. Es solo el pedacito de Zahor. Nos explican los cabalistas que la razón por la cual aparece esta lectura antes de Purim es porque tenemos que recordar que el peor enemigo que tenemos son nuestras propias dudas. Y lo tenemos que recordar antes de Purim, porque si no, cuando lleguemos a Purim y el Señor que se pare ahí para explicar de qué se trata la energía de Purim y diga,
Purim de lo único que se trata es de eliminar las dudas, de la certeza absoluta. Es importante primero recordar que todo caos que existe en nuestras vidas proviene de alguna duda que aún tenemos. ¿Sí? Si tuviéramos absoluta certeza en el sistema de la luz, no haríamos cortocircuitos, ¿sí? No haríamos cosas que al final tienen consecuencias negativas, o no nos haríamos los que no lo escuchamos o no lo entendimos o no, ¿sí? Las excusas que buscamos para no hacer las cosas que realmente deberíamos hacer. Pero es importante poder localizar en dónde está el problema, ¿sí? Las dudas, la falta de certeza. Hay un viejo proverbio chino que dice: el hombre más peligroso es el que tiene una sola idea, ¿sí? Porque si el tipo tiene solo eso en la cabeza, sea lo que sea, lo va a lograr, ¿sí? Nosotros vivimos en un mar de intelectualidad y de ideas y de cosas, y a veces nos cuesta manifestar los cambios que queremos en nuestras vidas, porque no decimos, bueno, mi problema es tal cortocircuito que hago, hasta que no lo termine no paro, ¿sí? Nos gusta, es más, decir que tenemos muchas cosas en las que tenemos que trabajar para al final no trabajar en ninguna, ¿sí? Hay entre los cabalistas antiguamente había una costumbre de preguntar antes de sentarse a estudiar con la gente, con los alumnos, lo que sea, preguntar ¿cuál es tu tema? ¿Sí? ¿En qué parte de la Torah, del Zohar, en qué estás? ¿Sí? Porque la persona tiene que tener un tema en el que está trabajando ahora, ¿sí? Si no tenés un tema en el que estás trabajando ahora, no tenés trabajo espiritual. Estudiar no es trabajo espiritual. Atacar un área que requiere cambio, o proponerse construir, hacer algo que revele luz, eso es estar en un tema. Si no estás en un tema, no estás trabajando espiritualmente. Puedes estar estudiando y pasando el tiempo y entreteniéndote con temas espirituales, pero no estás haciendo trabajo espiritual. Entonces, ¿de qué trata el texto de la parashá de esta semana? Y en esta clase del Zohar no le vamos a dedicar mayor tiempo al texto, porque como lo expliqué la semana pasada, la porción de la semana pasada y esta se van a repetir exactamente igual más tarde, idénticas, ¿sí? Parece como que nos hacen falta 2 parashot más para que hayan 54 en lugar de 52, y bueno, copiemos 2, son prácticamente idénticas. Cambian solo algunos tiempos verbales, pero son iguales. Con lo cual, cuando lleguemos a la porción de Emor, vamos a hablar sobre la vestimenta del sumo sacerdote, que es de lo que se trata. La porción de la semana pasada era de cómo había que construir todo el tabernáculo y el candelabro y la mesa y el altar y esto y lo otro. Bueno, no importa. Y la porción de esta semana es específica a los sacerdotes y al sumo sacerdote y a 8 vestimentas que él utilizaba, que cuando lleguemos a la porción de Emor vamos a explicar qué son cada una de ellas y qué propósito tienen. Pero para ¿cómo se dice? Summarize, para resumir todas las vestimentas, el sumo sacerdote, o Aarón en este caso, Aarón, al hermano de Moisés, para que se creara la casta de los sacerdotes, literalmente les cambiaron el ADN, ¿sí? El Zohar dice que
esta posición, esto que hacen los sacerdotes con las manos para bendecir al pueblo, el Zohar dice de que ninguna persona era capaz de hacerlo antes de Aarón, y que lo que hizo cuando lo llevaron a Aarón a hacer una especie de baño ritual antes de ungirlo como sacerdote, literalmente dice el Zohar que Dios le cortó las manos que tenía y le puso 2 manos nuevas, y que de esas manos se hizo todo el cuerpo de Aarón. De hecho, no sé si saben que hay una cosa que se conoce como el cromosoma de Aarón. Se ha descubierto que los hijos varones, que la gente que proviene de la familia de los Kohanim, el ADN que tienen es distinto del resto del pueblo de Israel, y no se encuentra en ningún otro lado un cromosoma X que sea igual. Y de hecho hubo una gran controversia en Israel, porque cuando se descubrió esto, los partidos políticos religiosos querían exigir que todas las personas se hagan un test de ADN para saber quién tenía este cromosoma, para asegurarse de que no les permitan casarse con mujeres divorciadas, porque la ley prohíbe que un Cohen, un sacerdote, se case con una mujer divorciada. Entonces querían asegurarse de eso. Obviamente no prosperó. ¿Y qué nos dice el Zohar? Que ese cuerpo que le dieron a Aarón, ese nuevo cuerpo, ese nuevo ADN, estaba hecho según el cuerpo del hombre primordial, de Adam Kadmon, antes del cortocircuito del pecado original, ¿sí? Y que por eso Aarón, el sumo sacerdote, tenía que vestirse con la misma ropa que utilizaba el hombre primordial. Esas ocho piezas de vestiduras que después lo vamos a ver en mayor detalle. Pero el Ari empieza explicando en esta porción sobre algunas de las piezas, y empieza hablando de 2 piezas en particular. Dice que son una el efod y otra el hoshen, ¿sí? Son 2 tipos de ropas. Uno es un delantal que va adelante, que todos tenían que estar hechos con hilo de oro, con esto, con lo otro, con seda de así, lana de allá, todo, más allá de las particularidades de cómo se tenían que fabricar. Uno cubría la parte de adelante y el otro cubría la parte de atrás, de la cintura hacia abajo. Solo voy a leer una pequeña sección del Ari, porque no vamos a entrar a describir estos atuendos, sino a lo que escuchemos. Dice así, dice el Zohar describe, eso es el Ari hablando, ¿no? Dice, el Zohar describe los poderes espirituales que tenían el efod y el hoshen de la siguiente manera. El efod, que corresponde a la capacidad de percibir la espiritualidad a través de un vidrio nublado, ¿sí? Mientras que el hoshen corresponde a la capacidad de percibir la espiritualidad a través de un vidrio claro y transparente. Dice, el primero es el que va en la parte de atrás y el segundo es el que va enfrente, ¿sí? El efod es como una especie de taparrabo, por decirlo de alguna forma, y el hoshen es un delantal que cubría todo el pecho.
Dice, para explicar esto, tenemos que entender que inicialmente Zeranpin y Nukva, ¿sí? Siempre que hablamos de Zeranpin y Nukva hablamos de también el principio masculino y el principio femenino. Inicialmente estaban espalda con espalda, ¿sí? Por eso también cuando Adán y Javá fueron creados, en un principio nacieron en realidad juntos, uno pegado al otro. Y cuando dice de que Dios creó al hombre, a la mujer, en realidad lo que hizo fue separarlos. No es que la mujer no había sido creada. Dice, y por eso sabemos que estas piezas, estas ropas, corresponden, la pechera o el delantal que va enfrente corresponde al Zeranpin y el otro corresponde a Nukva. Ahora a lo femenino o a Malhut, ¿sí? Ahora tenemos que entender, acá acaba de el Ari está tratando de explicarnos otra cosa, ¿sí? De cómo funcionan estas ropas, pero en su explicación de todo esto nos dice que Zeranpin, o el aspecto masculino, y acá no estoy hablando de hombre y mujer, ¿sí? Estamos hablando de luz y vasija. El aspecto masculino es la capacidad de ver la espiritualidad a través de un vidrio transparente, poder ver claramente. Eso es lo que nosotros conocemos como espiritualidad o como la metafísica, ¿sí? Zeranpin ya es no es el mundo físico. Ahora, el otro, Nukva, Malhut, y en este caso el Ephod, es la capacidad de ver, o la habilidad, de percibir la espiritualidad a través de un vidrio nublado. Es decir, que todo lo que vemos en este mundo físico nos produce dudas, ¿sí? Porque no es claro. Hoy casualmente, la verdad que vine directamente de una reunión a la clase, pero estaba reunido con una persona que es un señor que es un ingeniero muy reconocido tanto en Argentina como en el mundo. Es una persona muy especial en cuanto a su capacidad en lo que él hace, ¿no? Es un tipo que ha hecho hay satélites dando vuelta en el espacio que él los ha diseñado y es a su vez una persona sumamente espiritual. De hecho, lo que le da la genialidad que él tiene es que él toda la vida quiso ser escultor. De hecho es un escultor. ¿Vieron en el parque enfrente a la embajada de Estados Unidos? Ese parque que hay justo enfrente entre la embajada y la casa del embajador. Hay un parque que tiene un rosa con el caballo dándole la cola a la embajada de Estados Unidos. Eso no es casual que está puesta de esa forma la estatua, fue hecho a propósito por un presidente, pero la persona que hizo esa estatua es este señor, ¿sí? Guillermo Bauer. Toda esa estatua es gigantesca, está toda hecha en su taller por sus manos, ¿no? Sin ningún ayudante. ¿Okay? El problema es que la familia de él eran todos ingenieros. Entonces el padre le dijo, no, nadie se gana la vida haciendo esculturas, entonces vos vas a ser ingeniero. Pero él tiene el problema como ingeniero que en realidad él es un artista que lo obligaron a estudiar ingeniería, ¿sí? Él no es un ingeniero entre comillas, con lo cual por eso tiene esta capacidad de hacer cosas loquísimas dentro de su rubro también, ¿no?
Y él me decía hoy, estábamos hablando, y la verdad es que cuando nos juntamos, supuestamente se supone que nos juntamos a trabajar, trabajamos 15 minutos y 2 horas hablamos de espiritualidad, porque la verdad es casi una pérdida de tiempo estar con él y no hablar de cosas que son realmente importantes, ¿no? Y él me decía, dice, a mí hay una sola cosa que me queda clara. Y ojo que él es cuando digo que él es sumamente espiritual, es como es él. Nunca ha leído nada de espiritualidad ni estudiado nada. Es evidentemente una persona que en otras vidas ha acumulado mucho conocimiento. Y me decía, yo me doy cuenta que en los únicos momentos en que existe la verdadera iluminación, ¿sí? Dice, cuando yo puedo, porque el tipo, lo que pasa es que hay que conocer su historia, ha resuelto y ha hecho cosas que son increíbles en cuanto a ingeniería. Para que tengan una idea, hacía 15 años que las Naciones Unidas estaban tratando de solucionar el tema de que a la gente en Etiopía los pollos les duran una cierta cantidad de meses, y generalmente hay 2 meses de hambruna en donde se muere gran cantidad de la población porque no tienen incubadoras para incubar huevos. Y hace muchísimos años que todo el mundo viene y les trae soluciones hechas con energía solar, porque en Etiopía es el lugar que tiene la mayor radiación solar del mundo. De hecho, el lema de Etiopía es que son el único país del mundo donde brilla el sol 13 meses por año, porque el calendario de ellos tiene 13 meses. Y resulta ser que, ¿qué hace Naciones Unidas generalmente, o qué hacemos todos? Tratar de darles la tecnología que nosotros tenemos. Y esta gente, que yo le das un panel solar y secan la ropa arriba del panel solar, no lo usan. Entonces, que no está mal, porque ellos, o sea, en realidad la razón por la cual las soluciones que las Naciones Unidas le dan siempre a la gente son las mismas, es porque en definitiva tienen que vender los productos que algún país que es de los países importantes, de países miembros, tiene que vender. Entonces, mientras tanto, los etíopes se mueren de hambre, pero hay muchos, ¿no? Entonces, eso no es tan importante. Finalmente, lo que hizo Guillermo fue diseñarles un sistema de incubadora solar que no funciona con ningún tipo de electricidad. Las incubadoras son muy complejas porque además de dar calor, requieren de ventilación. Si no hay ventilación, el calor en sí no es suficiente. Y él les diseñó un sistema que, por cambios de fases de frío-calor o por acumulación excesiva de calor, además de generar el calor para el incubar los huevos, las diferencias de temperatura generan viento automáticamente adentro de las cámaras, ¿sí? Como si hubiera un ventilador soplando. Pero él me decía, dice, los verdaderos momentos de iluminación nunca ocurren frente al espejo, ¿sí? Nunca ocurren cuando estás prestándote atención a vos mismo, cuando estás ensimismado o cuando estás en... La iluminación ocurre en algún lugar de meditación, dice, o de abstracción, en donde no estás pensando en cuál es tu beneficio en eso, sino que simplemente quisieras solucionarlo sin importar lo que a vos te cueste. Ese lugar del que estaba hablando Guillermo, ese lugar se llama Zeir Anpin. Es salir de Malhut, salir de la fisicalidad, salir del 1% y conectar con el todo.
¿Por qué? Porque ese todo es un vidrio transparente, donde todo se ve claramente. ¿Sí? En el momento en el que vos te metés en Malhut, te metés en tu 1%, en tus pequeñas cosas, que son pequeñas aunque parezcan un gran problema, y cada quien tiene sus propios grandes problemas. Hoy leí una cosa que estaba buenísima que decía: aquel que juzgue mi camino, le presto mis zapatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de, una vez hace un tiempo hacíamos un ejercicio donde poníamos en una urna los principales problemas de la gente y dejamos que se mezclen después que cada uno saque el papelito. La mitad de la gente sacaba su propio papelito, ¿sí? Y la otra mitad, cuando lo veía, lo devolvía y prefería su propio papelito al problema de otro. Sin embargo, todos estos papelitos son pequeñeces comparados con el todo. Y cuando uno sale de hacer de una pequeñez el todo y se conecta con el verdadero todo, ¿sí? Cuando uno invierte las posiciones, desde ese lugar de amplitud uno puede ver claramente cuál es la solución. ¿Por qué es fácil saber cuál es la solución del problema del otro y no la de uno? Porque no me afecta, porque no estoy ensimismado en ese problema. Por eso lo puedo ver con claridad, porque respecto a ese problema yo estoy en Zeirampin y la otra persona está en Malhut. Ahora, respecto a mi problema, yo estoy en mi Malhut, en mi tema, y el otro está viéndolo desde el todo, ¿sí? Desde la imagen grande. La unión de Zeirampin y Malhut es lo que nosotros llamamos el zivug, en la copulación entre Zeirampin y Malhut, es lo que le llamamos la solución. Cuando se manifiesta la luz que hace que después te rías de que, o que ni siquiera puedas creer que estabas pasando ese problema. A nadie le pasó que después decís, en el momento era una catástrofe, y al día siguiente que pasó, decís, ¿cómo puede ser? O sea, listo, se terminó. ¿Era tan grave? Y no, desde donde estás parado ahora no. Es más, ahora tenés la certeza de saber que lo podías superar. Un día antes pensabas que ese problema te iba a terminar a vos, ¿sí? Sabiendo que todos los problemas que estuviste en tu vida hasta hoy los superaste, igual el de ahora es el que parece insuperable, ¿sí? Perdemos la confianza o perdemos. Y empezamos esta porción diciendo que vamos a leer un segundo lo que dice el Zohar sobre el principio de esta porción. Dice: Beatá tetzaveh et Bnei Israel. Dice, y vos comandarás, ¿sí?, al pueblo de Israel que hagan tal y tal cosa. Y después dice más tarde, y vos traerás para ti, 2 veces, ¿sí? El siguiente dice, el siguiente párrafo dice, Veatá akerev eileja et Aarón ajija. Dice, y vos vas a traer para vos mismo, todo mal escrito, ¿sí? Según si alguien si un profesor de hebreo lo estuviera viendo esto. Vas a traer para vos mismo a tu hermano Aarón y le vas a decir o le vas a dar la orden que sea. Y Rabbi Judá dice, ¿por qué en este lugar es diferente que todo el resto de la Torá? ¿Por qué este lugar dice, y vos tomarás a tu hermano y vos comandarás? ¿Sí? Dice, dice, no hay ningún otro lugar excepto esta para allá donde no diga y hablarás y cosas. ¿Por qué? Y vos hablarás y vos comandarás o lo que sea. Y él responde, Rabbi Judá es el que hizo esta pregunta, y él responde, todo está hecho con un propósito y un
secreto supremo. Y esto no es diferente, puesto que fue escrito de esta forma para incluir el secreto de para incluir a la Shejinah que está dentro de él, puesto que la Shejinah también es llamada voz, Atá. ¿Sí? ¿Por qué la Shejinah también es llamada Atá? Dice porque Atá es otro nombre de Nukva, otro nombre de Malhut. El Malhut de Zeir Anpin también es llamado Atá. Los alumnos más viejos saben por qué. Aleph, de la Aleph a la Ta en la Hei de Malhut. La palabra Atá, sabemos que todo el universo todo el mundo físico fue creado con las 22 letras hebreas. La palabra Atá es la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario, la letra Taf, que es la última, y la letra Hei de Malhut, del nombre Yud-Kei Vav-Kei, tiene dos letras Hei, una de Binah y una de Malhut. La palabra Atá es Malhut. Rabbi Yitzhak dijo, la luz superior, que también conocemos como Zeir Anpin, y la luz inferior, que conocemos como Nukva, están incluidas en esta palabra de Atá. ¿Sí? Y por eso está escrito de Atá. Está mal que estuviera escrito que empiece la parte sintáctica, está mal que la parashá empiece diciendo de Atá y vos le ordenarás al pueblo tal cosa, pero no podía estar escrita de otra forma, porque si solo dijera Atá, estaría hablando de Nukva, de Malhut. Pero como dice de Atá, la letra Vav, dentro del nombre Yud-Kei Vav-Kei, corresponde a Zeir Anpin. Yud, Jochma, Hei, Binah, Vav, Zeir Anpin. ¿Sí? ¿Cómo empieza esta porción? Diciendo de Atá. Esta porción nos trae de regalo esta semana a Zeir Anpin y a Malhut juntos. Esta es la semana de las soluciones. ¿Sí? La energía que se presenta es que en esta semana la letra Vav de Zeir Anpin, el vidrio transparente que te deja ver los porqué, los cómo, viene pegado a Malhut, a nuestro mundo físico. ¿Por qué? Porque Moshe era gracias a que Moshe peleó porque este pueblo no se destruyera, y porque se dio cuenta que si bien él era una persona sumamente ¿cómo se dice? Humble, humilde, el máximo de la humildad es no estar. ¿Sí? Y para él, que había nacido el día 6 de Adar, un Piscis, no figurar no es fácil. ¿Sí? Porque para Piscis no tener un papel protagónico es complicado. ¿Sí? Sin embargo, él dijo, el máximo del salir de uno mismo, ¿sí?, es la conexión entre Zeir Anpin y Malhut. Cuanto más me voy del plano físico, hasta que nadie sepa que soy yo el que lo solucionó, ¿qué importa? Que tenga mi nombre la incubadora o que los etíopes no se mueran de hambre. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿La solución o el crédito? Y esto es el regalo, pero hay aún un regalo mayor. La porción dice Veatá tetzaveh y tiene una pausa. Esto quiere decir que esas dos palabras por sí mismas tienen un significado independiente. Cuando unimos Zeir Anpin y Malhut, tetzaveh, eso ordena. Y hay que entender que cuando uno unifica, o sea, cuando uno hace el trabajo de unificar Zeir Anpin y Malhut,
lo que sea que signifique en nuestras vidas, desde, qué sé yo, desde algo tan simple como, no sé, tal vez en lo litúrgico de hacer Kriyat Shema, que sabemos que une Zeranpin y Malhut, y decir el Shema en la mañana o en la noche, cuando sea que la persona lo preferible 3 veces por día, pero por lo menos una vez por día, te da el poder de comandar. ¿Sí? Cuando haces acciones de caridad que tienen el poder de unificar Zeranpin y Malhut, te da a cambio la capacidad de Beatá, cuando Zeranpin y Malhut están juntos, Tetzaveh, de ordenar. O sea, lamentablemente, si uno le pregunta al 99% de la gente del mundo ¿qué es ser libre?, te dicen es poder hacer lo que uno quiere. ¿Sí? ¿Cuánta gente bajo ese criterio puede decir soy libre? ¿Sí? Son muy pocos los que... ¿Quién hace todo el tiempo solo lo que quiere? Por más que siempre lo que queremos es algo que no es bueno para nosotros, y por eso es que la mayoría de las veces tenemos la suerte de que no se nos concede eso. Pero en definitiva, cuando el vidrio, cuando las cosas se ponen claras, la persona tiene la capacidad de decidir correctamente y ordenar que así pase. Porque cuando la persona desde ese lugar decreta, esa sentencia debe ser ejecutada. De la misma forma que, porque Moshe dijo que no, que lo saquen del libro, lo tuvieron que sacar por lo menos de una porción. Y esto nos lleva finalmente a la culminación de esta semana, que es Purim. Después vamos a explicar durante Purim la historia que hay detrás del acontecimiento y todo lo que tenga que ver con lo mucho más específico. Pero hoy, en lo global, ¿por qué es importante hacer Purim? Y lo más importante, ¿por qué es importante escuchar la Megillat Esther en un contexto cabalístico? El oponente, ¿sí?, se mete en todas partes, pero más que nada en los lugares claves. Sabe que si controla momentos semillas o momentos que son importantes, después no tiene que preocuparse el resto del año. Purim es una festividad que, a pesar de ser tomada muy a la ligera porque es una fiesta donde la gente se disfraza y pareciera que de lo único que se trata es de la diversión y el disfraz y todo eso es parte de cómo se conecta con la energía de Purim. Hay claves específicas detrás de esta idea de disfrazarse y de no poder distinguir a una persona de otra, esta idea de divertirse y de tomar alcohol hasta no poder distinguir claramente entre el bien y el mal. ¿Sí? Literalmente lo que la halajá, la ley, dice en lo que consiste Purim respecto a la ingesta de alcohol es tomar suficiente alcohol, dice, hasta que no puedas distinguir entre el malvado Amán y el sagrado Mordejai. ¿Por qué? Porque la clave está en entender que para que nosotros pudiéramos conectar con la energía de Purim, los dos eran estrictamente necesarios y los dos son igual de positivos. De la misma forma que hoy las personas malvadas que hacen cosas malas en el mundo son igual de necesarias para el sistema en el momento y en el plano en el que estamos ahora. Hay gente que vive toda la vida en lugares peligrosos y nunca les pasa nada, y hay gente que los asaltan una vez por semana, porque no tiene nada que... no hay... bueno, ya lo hemos explicado en otras clases. Vamos a Purim.
La principal diferencia es que en el 99% de las sinagogas del mundo en donde se va a leer la Megillat Esther, cuando se nombre el nombre de Amán, existe una costumbre que, créanme, fue creada por nada más y nadie menos que el propio Satán, de hacer ruido, ¿sí? Y distraer la conciencia de la gente en el momento en el que aparece el nombre de Amán. Todo el propósito de la lectura de Megillat Esther es llegar a cada vez que aparece el nombre Amán y meditar en uno de los nombres de los 72 nombres, que el Ari nos explica que meditando en el nombre Haf, Hei, Taf, que es si ven los 72 nombres, el que está allá en la esquina superior izquierda, cuando uno lo ve de frente, el nombre Haf, Hei, Taf tiene el mismo valor numérico que la palabra Amán, que supuestamente es lo malvado en ese día, y también tiene el mismo valor numérico que las palabras Meshiach ben David. A través de Megillat Esther, meditando en romper el Amán que hay adentro de cada uno de nosotros, que son las dudas, es como cada uno de nosotros consigue conectar con Mesías individualmente, y eventualmente cuando seamos suficientes, que hayamos conectado en un nivel individual con la conciencia de Mesías en el nivel global, ¿sí? Que tiene que ver con antes de les voy a mostrar cuál es el nombre Hafeitat, que tiene que ver con el nivel global. ¿Tienes uno ahí grande? No, tengo acá uno grande para que se vea. No, tengo acá en la computadora, lo muestro. También es importante, en lo posible, siempre que vemos estos nombres, es verlos en su escritura ashurit, Ktav ashurit. Espera. Okay. Es este nombre que aparece acá, Haf, Hei, Taf, ¿sí? Que cada vez que se esté leyendo, que estemos nosotros leyendo Megillat Esther, cuando lleguemos al nombre Amán o al nombre Hatach, por alguna razón el profeta Daniel, cuando es mencionado en el libro de Megillat Esther, en lugar de ser llamado Daniel Haneví, es llamado Hatach. ¿Qué letras son la palabra Hatach? Haf, Hei, Taf, ¿sí? Además, de la misma forma como Moshe no aparece en la porción de Tetzaveh, el nombre de Dios no aparece ni una sola vez en la Megillat Esther. Sin embargo, el Zohar nos dice que hay lugares en la Megilá, además de que hay muchos lugares en donde la secuencia Yud-Kei Vav-Kei aparecen las iniciales de palabras. El Zohar nos dice que cada vez que la Megilá dice Amelech, el rey, está hablando de Dios, y cuando dice Amelech Ahashverosh, está hablando del rey de, ¿cómo se dice en Ahashverosh? Asuero, ¿ok? Al rey de la historia. Además, parte del problema que nosotros tenemos con esto de el cristal
transparente y el cristal oscuro o turbio, es dos estados de revelación de la luz del Creador. En el mundo de Malhut, la luz del Creador solo se revela bajo el principio de Ester Panim. Ester Panim quiere decir cara oculta. ¿Sí? Ester viene de nistar, de encubierto. La señora de la Megilá se llama Esther, la reina de esta Megilá, que es la que salva al pueblo y demás, se llama Esther. El libro se llama Megilat Esther. Hay dos tipos de revelación de la luz. Uno es Ester Panim, la cara oculta, y otro es Gilui Panim, la cara visible. La cara visible solo ocurre en Zeir Anpin y la cara oculta ocurre en Malhut. Esto es, Rabash hace una analogía, dice: estás en la calle y ves a una persona de lejos y te parece que es tu amigo, ¿sí? Pero está de espaldas y está lejos y no estás seguro, pero te parece que es tu amigo, ¿sí? Cuando te acercás y lo tenés de frente, sabes que es tu amigo. Te parece quiere decir dudas, ¿sí? ¿Estás seguro? No. Ahora, cuando lo tenés enfrente y lo ves cara a cara, sabes. Saber quiere decir certeza. Las dificultades del mundo de Malhut son revelaciones de la luz del Creador en su estado de Ester Panim, de la cara oculta. Decís: en esta porquería que estoy atravesando, ¿me querés decir de que está Dios? O sea, de esto se trata la espiritualidad, tener que lidiar con este tipo, con esta situación, con esto, y vos me querés decir de que todo es perfecto y que Dios está en esto. Come on, ¿no? O sea, no me vengas a decir de que... ¿sí? Eso es Ester Panim. Sabes por todo lo que estudiaste que si estás atravesando eso es porque lo tenés que limpiar, o porque lo traes de vidas pasadas, o porque no hay duda de que si no estuvieras a la altura de la causa, por lo menos, esto no estaría pasando en tu vida, ¿sí? O sea, que por lo menos sos responsable y que transmutándolo está la luz que solo vos podés recibir y que solo vos podés revelar. Ese es el sistema, pero mientras lo estoy atravesando, ¿sí? No me vengas a embromar de que esto es la luz. Esto no parece la luz, esto parece el infierno mismo, ¿sí? Es lo que dice mucha gente. Esa es la duda. Cuando la persona está en Zeir Anpin, cuando la persona se desensimisma y sale de su estado de ensimismamiento, finalmente puede ver desde afuera y está en el estado de Gilui Panim. La cara está revelada, lo ve, es al día después de que se solucionó el problema, decís, y una semana más tarde decís: mira, si no hubiera sido por eso, no hubiera pasado tal y tal otra cosa. ¿Por qué puedes decir eso? Porque estás viendo hacia atrás y ya sabes que sí, era tu amigo. ¿Y por qué el Rabash utiliza la analogía del amigo? Porque en realidad la luz y el problema son tu amigo, ¿sí? No son un enemigo. Tu enemigo es el oponente que te dice: no, esquívalo, no lo atravieses. Ese problema es tu amigo, porque está ahí para limpiar algo, para hacerte crecer. Megilat Esther, el libro de Esther, literalmente lo que quiere decir es, Megilat es revelar lo oculto. Lo que recibimos con la lectura del libro de Megilat Esther y las conexiones que hacemos en Purim es lograr ver la cara visible de las situaciones que en nuestra vida parecen la cara oculta, que no es poca cosa. Y lamentablemente sin la conciencia adecuada, solo yendo a un lugar y usando una matraca para hacer ruido cuando aparece el nombre de Amán, lamentablemente no es la forma como se conecta.
Además de eso tenemos dos conexiones más, que son Mahasita Shekel y Matanot Levianim, tres más, y Mishloach Manot. Tami, nos olvidamos de Mishloach Manot, no nos olvidamos, ok. Que es intercambiar regalos entre las personas. Estas tres cosas, Mishloach Manot, dar Mahasita Shekel, donaciones y regalos para los pobres, que también no sé si este año vamos a darle si alguien tiene algún lugar que sepa que realmente el dinero es utilizado 100% para esa causa y tiene que ver con gente carenciada, y en lo posible que no tenga que ver con darle de comer a gente carenciada, sino ayudarlos en educación, en ayudarlos a progresar. La plata que juntamos esa noche la donamos el año pasado la donamos a un asilo de chicos en Avellaneda que toman chicos después de la escuela para que no estén en la calle, y les ayudan a hacer la tarea, y o sea, cosas que tengan que ver con verdadero crecimiento, no solo comida que a las 2 horas la persona tiene hambre otra vez, ¿no? Esas tres cosas, esas tres acciones físicas, nos dice el Zohar, tienen la capacidad de revertir cualquier juicio. Cualquier juicio que pueda haber sobre la persona, que por ahí tal vez no conocemos, hacer estas acciones físicas lo revierte. Sí, son Mishloach Manot, que es intercambiar regalos. Se acostumbra a hacer pequeñas canastitas o cositas que tengan por lo menos algo de mezonot, de algo de alguna galletita, algo de harina. Mishloach Manot. El otro es Mahasita Shekel, que es una acción que se hace con unas monedas y se da una donación a cambio. Eso era la forma en cómo censaban a la gente en el desierto, contaban a la gente. Y la idea de contar es como uno debe hacer esta acción de dar Mahasita Shekel, se llama Mahasita Shekel, media moneda. Es para entender que cada uno de nosotros en realidad somos media cosa, no estamos enteros, sino por que otra persona pueda contar con nosotros. La idea de contar a la gente, no salían a contar no mandaban un censo a contar a la gente, le decían a la gente que venga a ser contado, con lo cual es una forma de decir podés contar conmigo. ¿Sí? Había gente que no iba y daba su medio shekel para que los cuenten. Y el tercero es regalos para los pobres. Además, por supuesto, escuchamos la lectura de la Megilá, que tiene que ver con revelar lo oculto, y nos disfrazamos y tomamos un poco de alcohol, no hace falta que no los tengamos que sacar en carretillas, con la intención de entender que el disfraz es este cuerpo, ¿sí? Nadie es lo que vemos, la persona que vemos, eso no es lo que es la persona, es un disfraz. El alma de la persona es quién es esa persona. Y lo del alcohol tiene que ver con aflojar al cuerpo, romper la resistencia que el cuerpo siempre tiene como la coraza del alma, y por otro lado esto de no distinguir entre el bien y el mal tiene que ver con entender realmente que el mal no existe, que no hay el mal, está la ausencia de luz, que se llama, en la física a la oscuridad le llaman ausencia de luz. En la Kabbalah a la oscuridad se le llama Or Aganus, la luz oculta, que es aún mucho más poderosa que la luz revelada.
y solo al que se le presenta esa oscuridad es quien puede revelarla.